¿Sabes que puedes aprender a dibujar a tus personajes favoritos de One Piece en solo 25 minutos? ¿Qué pasa, muchachos? Bienvenidos al canal una vez más, bien contento de tenerlos por acá. Hoy, gente, los estaré llevando en un video tutorial de cómo dibujar a tus personajes favoritos de One Piece. Hoy estaré poniendo el ejemplo con Luffy, Sanji y Zoro. En este tutorial los llevaré a través del proceso desde cada boceto de cada personaje hasta los detalles finales. Por supuesto, asegurándome de que me puedan seguir sin ningún tipo de problema para que ustedes también puedan tener los mismos resultados que yo. Hoy veremos la transformación de un simple boceto a un increíble dibujo ya totalmente finalizado. Así que sin más, muchachos, comencemos. Y bueno, familia, una vez tengamos ya nuestro papel listo, dividiremos la hoja a la mitad para centrar a nuestro primer personaje y, como pueden ver, comenzaremos a bocetar de una forma con forma geométrica, bastante simple, sin mucho detalle, para ubicar los cuerpos de estos tres personajes y su principal pose. Ya posteriormente pasaremos al delineado más detallado de cada personaje para así poder ya ir dando resultados finales. Aún así, hagan los trazos que sean necesarios, borren las veces que sean necesarios hasta que obtengan el resultado deseado. Aquí estaremos ahora dibujando la boca, que como pueden ver, no me acaba de convencer la posición en la que está porque comencé haciéndola demasiado inclinada hacia arriba de un lado y pues tuvimos que borrar varias veces hasta que conseguí la postura que yo deseaba. A continuación comenzaremos a bocetar la icónica chaqueta roja o camisa roja de este personaje, pasando por la parte del hombro. Haremos ciertos pliegues en la parte de la axila y justo donde está ese doblez de la camisa, comenzaremos a bocetar de forma bastante sencilla las manos. Aquí, como pueden ver, tuve que borrar varias veces porque no conseguía el boceto tal cual lo quería. Terminaremos con el antebrazo y pasaremos al siguiente brazo, donde marcaremos el reborde de la manga y la otra parte de la chaqueta. Aquí haremos unas simples líneas para delimitar un poco el pecho y pasaremos con Zoro. En este caso estaremos haciendo un rostro un poco más simétrico, un poco más triangular, con el mentón un poco más recto. Para el pelo, simplemente boceto estas líneas un poco irregulares en distintas direcciones para dar ese efecto que tiene el personaje de Zoro. La verdad que la ropa de Zoro es bastante fácil de bocetar, no de colorear, pero para bocetar es bastante sencilla. Y como pueden ver, una vez bocetadas mis líneas bases, comienzo ya a marcar un poco más de detalle en lo que viene siendo la silueta y el rostro de este personaje para posteriormente pasar con la ropa. Como pueden ver, continuaremos haciendo los ojos, haremos la famosa cicatriz que tiene Zoro en el ojo y pasaremos con la parte del cuello. Una vez esto, comenzaré por la parte izquierda de su hombro, la parte que queda por la parte de detrás de Luffy, y comenzaré a marcar el pecho y la cicatriz del pecho. Al igual que Luffy, este personaje tiene los brazos cruzados y haremos exactamente lo mismo. Marcaremos la manga y donde está el doblez de la manga, o en este caso por detrás del mango de la espada de Zoro, comenzaremos a hacer lo que es la mano. O ya tendríamos bocetada lo que es la mano. Hacemos algunas líneas de las arrugas de este traje y con esto ya tendríamos bocetado al personaje de Zoro. Terminaremos con las orejas y, muy importante, los pendientes. Como pueden ver, no me convencía en la dirección, así que los tuve que bocetar varias veces. Aquí dejo delimitadas varias líneas para poder guiarme después en el coloreado. Siempre recuerden eso, muchachos. Si pueden en el boceto dejar varias guías, se les va a hacer muchísimo más fácil a la hora del coloreado, porque van a saber dónde ubicar mejor las sombras, dónde van las sombras más oscuras y dónde van las luces más claras. Esto siempre ayuda mucho. Por eso, como pueden ver, en esta parte me estoy tomando mi tiempo para dejar esas líneas más delimitadas y se me haga mucho más fácil a la hora del coloreado. En mi caso personal, muchachos, el cabello, a no ser que sea un cabello que requiera más detalles, como el personaje que estuvimos haciendo en el anterior video, simplemente marco los mechones que quiero que sobresalgan. ¿Por qué? Porque, como pueden ver, el pelo de Zoro es un estilo más punky, más levantado hacia arriba. Entonces simplemente marco aquellos mechones que quiero que resalten para posteriormente, en el coloreado, le voy añadiendo las sombras y las luces según voy viendo la referencia o según voy haciendo el dibujo.
Esto les va a permitir no perder tanto tiempo en el boceto, pero no importa, si ustedes lo creen necesario, ya dejen todos los detalles marcados, después simplemente pasan la goma moldeable para enclarecer un poco las líneas. Siempre recuerden el consejo que les doy, no demasiado, porque después recuerden que en mi caso, que soy diestro, con el roce de la mano suelo borrar mucho el grafito y después perdemos el avance que habíamos hecho. Ya una vez hayamos terminado con el primer boceto de Zoro, ya el boceto definitivo, como pueden ver, paso a Luffy y empiezo a retocar lo que viene siendo la perspectiva del sombrero y aquellas líneas con las que no esté satisfecho. Comienzo ya a remarcar definitivamente la mano, que tanto trabajo me dio, la verdad. Las manos fueron de lo más complicado. La de Sanji se me hizo más fácil, como pueden ver aquí donde lo estoy haciendo. La de Sanji se me hizo relativamente más fácil, pero la de los otros dos personajes, la verdad que sí tuve que borrar bastante. Entonces acá simplemente me ayudo de un método de Lumi bastante súper básico, simplemente la esfera para posicionar la dirección del personaje y comenzamos a marcar los detalles como vienen siendo el pelo, el mentón, el cuello y los demás detalles que tiene este personaje. Una vez tengamos la cabeza bastante bien ubicada y colocada donde queremos que vaya, comenzaré simplemente a dibujar el saco o el traje que tiene Sanji para este dibujo, haciendo los detalles pertinentes. Una vez tengo eso delineado, ya sí regreso a delimitar muchísimo mejor el cabello o ya de la forma definitiva que quiero que me quede el cabello. Y como pueden estar observando, simplemente, como les había dicho antes, este tipo de cabello que no tiene sumamente detalles o no tiene los mechones muy detallados, porque en este caso no lo estamos haciendo realista, estamos haciendo pues nuestro estilo, pero manteniendo siempre el estilo del anime, ¿no? El estilo ese manga que tanto nos gusta. Simplemente hago ciertos mechones para que gane protagonismo y pasaremos a perfeccionar esa mano. Ya aquí estaré haciendo los músculos de la mano, las líneas, la sombra, los detalles de las uñas y el cigarro de Sanji. Una cosa muy importante, muchachos, es que al fin y al cabo es nuestro dibujo. Simplemente diviértanse haciendo el dibujo como más les guste y añádanle su toque personal. ¿Por qué? Bueno, sencillo, porque yo, que por ejemplo, como pueden ver, esta hoja no es una hoja A4 como suele ser convencionalmente, es una hoja bastante más grande. ¿Qué es lo que pasa? Cuando dibujamos anime, si hacemos un dibujo anime en una hoja A4, sí es verdad que al boceto ser mucho más pequeño, no importa tanto los detalles que suelo yo añadirle personalmente a ciertas zonas de la ropa, a ciertas zonas del rostro, del pelo. Pero cuando ese dibujo lo llevamos a un formato mucho más grande, obviamente las dimensiones del rostro, de los cabellos, de la ropa crecen. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces vamos a tener un dibujo como que muy plano, un dibujo, ¿cómo me explico? O sea, por ejemplo, Zoro, si en este caso es un boceto bastante grande, si no le añadiéramos nuestro toque personal, la verdad que sería simplemente un cabello bien soso, un cabello bien falta de vida, porque simplemente colorearías en verde y pues poco más. Algún que otro detallito con una sombra y ya estaría. Entonces realmente no obtendrías un efecto más vistoso. Entonces ese es mi consejo, siempre añádanle su toque y si su dibujo es más grande de lo normal o no suelen dibujar cuerpos completos como es mi caso, que por lo general siempre me gusta hacer el personaje un poco más grande, prefiero darle protagonismo a la hora del coloreado con las sombras y los detalles, antes que simplemente hacer un dibujo de cuerpo completo bien básico. Por lo menos a mí me gusta dibujar así, me gusta divertirme y de esta manera, pues de cierta manera me pongo retos para mejorar mi dibujo. Siempre recuerden, no soy profesional, simplemente una persona que le gusta el dibujo y hace esto por diversión. Como pudieron haber visto, ya empezamos con lo que viene siendo el delineado y para el delineado les doy los mismos tips que le di en el delineado del dibujo de Jinwoo que estuvimos subiendo con anterioridad. Chicos, en el delineado lo importante es que calienten la mano antes de comenzar para que las líneas les salgan lo mejor posible, lo más rectas posible y mucha paciencia, familia. Para el delineado necesitamos mucha paciencia. Esto no se trata de velocidad. Si estás cansado, si te duele la mano, simplemente déjalo, descansa un rato y regresa después. Otro tip que doy, que me gusta mucho, es ciertas líneas del dibujo, ciertas áreas del dibujo que quiero que ganen protagonismo, simplemente le vamos a hacer unas líneas más gruesitas. O sea, no es cuestión de hacer una línea como si estuviéramos con un marcador, pero sí las haremos un poco más gruesas. En mi caso, como pueden ver, en el caso de Zoro, decidí hacer esas líneas en lo que viene siendo la túnica de Zoro y cierta parte de los dobleces para que gane un poco de protagonismo y el dibujo coja más vida.
En Luffy, en el sombrero, no hice esas líneas tan anchas. ¿Por qué? Porque ya tiene bastante detalle. O sea, ya con la cantidad de líneas pequeñitas que hicimos para delimitar las hebras de la paja del sombrero, pues ya con eso no sentí que no hacía falta engrosar demasiadas líneas para no sobrecargar esa área. Sin embargo, como pueden ver, la chaqueta, a diferencia del rostro y del cabello, sí que la hice un poquito más ancha. Con Sanji es hacer exactamente lo mismo. O sea, ustedes siempre van a decidir, porque es su dibujo, qué partes son las que quieren que llamen la atención y qué parte les gustaría que resaltara más en el dibujo. Aquí, como ven, simplemente es delinear con toda la paciencia del mundo. No se apresuren, no hay prisa con esto. Lo que importa es que aprendan. No importa si el primero no te queda bien. A mí tampoco me quedó bien el primer dibujo. Y a día de hoy los dibujos no me quedan al 100% de lo que quiero que me queden. Sé que algún día llegaremos a ese nivel, pero de momento simplemente disfrútense el proceso. Una vez tienen esto hecho, recuerden borrar un poco para que mantengan esas líneas guías. Recuerden que las líneas guías no las repasen con marcador porque son líneas guías que hacemos para las sombras. No necesitamos que se delimiten, simplemente borren un poco y dejen esa referencia. Como les estaba diciendo para el cabello, simplemente vamos, como siempre, ya de costumbre, a dar un tono base y con un color más oscuro estaremos delimitando las mismas zonas que ya habíamos dejado marcadas. Y como pueden ver, se va haciendo esa textura del cabello. Es lo que le explicaba hace un rato. Si simplemente coloreáramos sin la textura como está en el anime, sería un cabello verde con una o dos sombras máximo, que es lo que tiene Zoro en el cabello en la serie. Entonces, de esta manera me aseguro de levantar ciertos mechones de cabello que vayan acorde con el movimiento de los laterales y las puntas que dejamos anteriormente en el boceto. Pero después de dar el color base, aplicaremos y delimitaremos esos cabellos con una sombra ya sea media o ya sea la más intensa. En mi caso siempre con el tono medio, con el que suelo utilizar de tono medio, tono base, lo remarco y ya lo defino totalmente con las sombras, dejando las áreas de luces y por supuesto siempre que uso un color oscuro regresamos al más claro. Para el rostro es exactamente lo mismo. En este caso siempre les estaré dejando la referencia de los colores en el video, pero es exactamente lo mismo, muchachos. Cuando dibujo con los copies, dado que los copies me permiten ciertas cositas que los ojujos no, me gusta casi siempre empezar marcando, aunque sea con el tono base, para yo ubicarme, siempre me gusta empezar marcando las zonas más oscuras o la sombra. No digamos que la sombra más intensa, pero sí las áreas más sombreadas, las sombras que le dan más textura a nuestro dibujo. Ya posteriormente simplemente voy poniendo luces y sombras donde creo que son correspondientes. Siempre muy importante para darle expresividad al rostro, las cejas, depende del gesto que esté haciendo nuestro personaje. Y por supuesto en la zona donde comienzan los ojos y entre la nariz, esa sombra siempre suele ir más oscura. No importa de dónde venga la luz, esa sombra por lo general siempre suele ser de las más oscuritas. En este caso simplemente la delimitamos y listo. Comenzamos a rellenar el rostro con las demás sombras y tonos que tenemos. Para el cuerpo es exactamente lo mismo, muchachos. En este caso, como pueden ver, a este lugar ya no llega tanta luz, por lo que estaremos haciendo uso más intenso de sombras más oscuras y los tonos de sombra. Aquí el color base simplemente, básicamente, es para los reflejos. Y siempre recuerden tener bien claro de qué dirección viene la luz para que se les haga más cómodo el dibujado. En esta zona de los dedos, como pueden ver, la luz al venir de la parte izquierda, según lo estoy dibujando, desde mi mano izquierda, como pueden ver, la luz viene desde esa dirección y un poco inclinada desde arriba. Entonces le estaremos haciendo la sombra a los dedos y a los antebrazos siempre por la parte de abajo para dar ese volumen que necesitamos. No importa si tienen que regresar atrás porque no les convence una parte, como acabo de hacer yo con el rostro, regresen las veces que sean necesarios y añadan los detalles que ustedes crean necesarios. Para la ropa estaremos utilizando un color base bien típico y las luces estaremos utilizando un color más amarillo limón. No importa que se vea raro porque recuerden que todo esto lo vamos a difuminar. Con las sombras, para dibujar la ropa, muchachos, con las sombras siempre recuerden, como pueden ver, marcamos primero la delimitación de la sombra y la zona más clara la vamos a dejar con el color base. Una vez hagamos esto, vamos a utilizar el mismo color base para difuminar esa sombra que acabábamos de hacer con el color más claro. Y esos reborditos que dejamos en un color base más claro van a ser las zonas más iluminadas, como pueden ver. En esta zona, como les dije, marcamos el color base.
aplicamos la delimitación con la zona más oscura y volvemos un paso atrás y vamos a fusionar todo esto con el color base, muchachos. Esto es lo que nos va a dar un degradado más agradable a la vista y de esta manera van a conseguir ese efecto de dobleces de ropa o pliegues de ropa, como lo conozcan ustedes. Ahora sería simplemente repetir el proceso en la otra parte de la túnica de Zoro y ya tendríamos dibujada lo que viene siendo la túnica de Zoro. Ahora pasaremos con lo que viene siendo el mango de la espada y para este caso utilicé un gris claro, el número 0 de copy, y el número 4, si mal no recuerdo, se los estaré dejando en el video. Para los tonos dorados utilicé los mismos 3 marcadores para todos los tonos dorados, o sea, para el mango de la espada, para los pendientes de Zoro y para los botones de la chaqueta de Sanji. Como pueden ver, aquí regresé para atrás porque sentí que la cara estaba muy plana de sombra y le agregué unas zonas más oscuritas para poder dar más volumen. Aquí con el sombrero de Luffy será exactamente lo mismo, daremos el tono base y después con las sombras estaremos delimitando esas hebras del heno con el que está fabricado el sombrero. Tendremos en cuenta las zonas más oscuras y con la misma sombra que estaremos haciendo la paja, el heno, como lo conozcan, vamos a sombrear aquellas zonas donde la luz pues no llegue, o sea, las zonas que le darán el volumen a nuestro sombrero. No sobrecarguen mucho el sombrero de líneas para que puedan obtener un resultado más realista. Con el pelo sencillamente utilicé 2 tonos oscuros, el negro y un gris azulado bastante oscuro para los detalles, pero no tiene mayor ciencia que simplemente saquen los reflejos desde la posición donde viene la luz y denle sombra a la otra parte. Con el rostro de Luffy, como pueden ver, hicimos exactamente lo mismo con el rostro de Zoro. Marcaremos las sombras, daremos el tono base y iremos dejando espacios en blanco para rellenar con el tono de las luces. En el caso de Copic, que tiene varios marcadores bastante claros para los tonos piel, te permite dejar ciertas zonas bastante claras y hay algunas que tienen máxima luminosidad, simplemente déjenlas en blanco. Les dará unos resultados impresionantes, muchachos. Pasaremos con el cuerpo de Luffy y repetiremos esta operación una y otra vez hasta terminar toda la piel de Luffy. Viene siendo el mismo proceso, siempre tengan en cuenta desde dónde viene la luz y de esta manera podrán darle sombra y volumen a sus dibujos. Recuerden, familia, que si quieren ver otro tipo de contenido o quiere que haga un video más específico sobre cómo difuminar los marcadores de alcohol o cómo hacer degradados con los lápices Copic, o si quieren ver simplemente sus dibujos animes coloreados con colores, estoy pendiente a los comentarios, chicos. Al fin y al cabo, el contenido de este canal me baso mucho en lo que ustedes quieren que traiga al canal. De esta manera, pues pueden aprender las técnicas que necesitan aprender. Yo sé que ahora somos pocos suscriptores, pero la meta es ir creciendo y poder ayudarlos a que ustedes también puedan dibujar y divertirse. Y si hay alguna técnica que quisieran aprender o quieren que explique a más detalle, sin problema déjalos en los comentarios, obviamente después de dejar tu like y suscribirte, para nosotros poder hacerles un vídeo más específico. Yo sé que en estos vídeos no se puede explicar mucho, pero tengan en cuenta, muchachos, que en este caso, que es una hoja mucho más grande, son 3 personajes, me tardé mucho más de lo normal. Normalmente un dibujo me suele tardar entre 5, 6, 7 horas. Este dibujo me tardó 15 horas, muchachos. La verdad que fue un dibujo bastante trabajoso, en el sentido de que son 3 personajes en un solo boceto, pero tengan eso en cuenta. Si quieren un dibujo a más detalle, que explique mucho mejor y en tiempo real, que no tenga que acelerar el video, porque si no, ni modo. Este video lo intenté hacer más lento y duraba cerca de 40 minutos. Eso es una locura. Entonces simplemente dejen en los comentarios qué técnicas les gustaría ver y sus recomendaciones para futuros dibujos, sus personajes o cosas simplemente que quieran que traiga al canal, comparativas entre ciertos materiales, diferencias que tienen entre marcadores, mejores opciones de compra del mercado, papeles, lápices de boceto. Simplemente es traerles contenido para que ustedes también puedan divertirse y se ahorren un dinerito y no vayan a comprar marcadores o lápices que no les vayan a funcionar.
Aquí para el cabello de Sanji, como pudieron ver, utilicé simplemente dos tonos, un amarillo base y después un amarillo más verdoso. Para la piel, aquí se los explico mejor. Como pueden ver, simplemente en este caso con el tono E21 marqué las zonas más sombreadas de la cara de Sanji y una vez las tenía ubicadas, simplemente las potencié con el color sombra más oscuro que llevaba este personaje. La unión entre las sombras y las luces, como pudieron estar viendo, las hice con un marcador mucho más claro, pero si se pueden fijar, hay zonas que decidí dejar en blanco, totalmente en blanco, para resaltar aún más la luminosidad. Y esto les dará un efecto que a mí en lo personal es un estilo de dibujo que me gusta bastante, llevar los rostros del anime a una versión un poquito más realista. No llevarle un realismo, pero sí darle un volumen y una textura. Para la mano es exactamente lo mismo, muchachos. Estas sombras se hacen de una manera un poquito descuidada. No es que hagan el trazo vamos a hacer trazos al aire. No, muchachos, no. O sea, me refiero a descuidada a que se hace con calma, pero con trazos rectos, trazos fuertes. No se curvan los trazos. Por lo menos yo la mano, como pueden ver, para dar ese efecto que tiene la palma de la mano, el cuello, son trazos un poco más brutos, por llamarlo de una manera. No vamos no quiere decir que no tengamos en cuenta las delimitaciones de las sombras ni nada, simplemente que esas áreas las estuve dibujando de una forma un poquito más rústica, siempre teniendo cuidado con las zonas de luces y de sombras, pero no con tantas curvas, por así decirlo, sino líneas un poco más rectas que fui blendeando con colores anteriores. Y para el saco bastante sencillo, estaremos utilizando 3 tonos de azul. La verdad que no me gustó mucho dibujar a Sanji con saco, tenía pensado hacerle una ropa con un poco de más textura como los otros dos personajes, pero de esto ya me di cuenta, muchachos, una vez tenía ya el dibujo hecho. Así que ni modo, ¿no? O sea, no íbamos a tirar por la borda ya unas 10 horitas que llevábamos dibujando para tirar el dibujo a la basura. Por supuestísimo que no, simplemente le añadí unas sombras donde lo creí. Como pueden ver, siempre mezclando los colores de la misma manera. Tono base, sombra, viramos un paso atrás y difuminamos esas luces y esas sombras para obtener cierto nivel de 3D, cierto relieve en el saco. Pero fuera de esto, chicos, no hay mucho más secreto. Es simplemente que lo practiquen y que disfruten el proceso. Y de esta manera, como pueden ver, ya viene quedando prácticamente terminado el coloreado al terminar de dibujar estos botones y de remarcar los detalles con el color negro. Para estos detalles es simplemente texturizar un poco la piel con ciertas líneas al estilo del manga. Y yo estuve utilizando 3 tonos de colores carmelitas o marrón, como lo conozcan, para darle un poco de textura a lo que viene siendo la piel y las sombras del dibujo. Y ahora, muchachos, los dejo con el épico resultado de los piratas más famosos del mundo anime. Bueno, familia, y este es el magnífico resultado del dibujo del día de hoy. Espero que con estas herramientas ya en su poder sean capaces de poder dibujar a sus personajes favoritos. Y por supuesto, como no, si tienes algún otro personaje favorito, por supuesto que estaré pendiente a los comentarios para saber qué próximos videos traer al canal. Si estos tips y consejos te han servido de utilidad, por favor, regálanos tu like y suscríbete para futuros videos. Y si quieres seguir aprendiendo cómo dibujar tus personajes favoritos, te estaré dejando por alguno de estos sitios una tarjetita del video que subimos con anterioridad de cómo dibujar a Jinwoo de Solo Leveling. Esta famosa serie que últimamente está gustando muchísimos. Así que, muchachos, los espero allá.